Saludos mis queridos estudiantes, sean todos bienvenidos a este su espacio de clases por radio y televisión. De nuevo con ustedes, soy su maestro de Ciencias de la Naturaleza, Leonel Escoto. Espero estén dispuestos a seguir aprendiendo y aplicar los conocimientos adquiridos. Pero antes es importante que te recuerde que debes continuar el lavado de manos, el uso del cubreboca y el debido distanciamiento físico. Antes de empezar, es importante que recapitulemos el contenido que vimos en la clase anterior. ¿Qué estuvieron aprendiendo? En la clase anterior estuvieron aprendiendo sobre las reservas naturales de la República Dominicana. Conocimos su clasificación en parques nacionales, monumentos naturales, vistas panorámicas y reservas naturales. Finalmente, vimos otros tipos de reservas como son las cuevas antropológicas de Las Maravillas y del Pomier. En el día de hoy traemos un repaso sobre algunos de los temas que vimos en la clase anterior. Veamos. Jóvenes, antes de empezar con nuestro contenido es importante que sepas cuál es el propósito de la clase del día. Al finalizar esta clase serás capaz de establecer la relación entre los niveles de organización de la materia viva y además describir las características y función de los bioelementos que constituyen la materia viva y su organización. Como todos sabemos, la materia está constituida por más de 70 elementos químicos, los cuales forman moléculas orgánicas e inorgánicas. Estos, a su vez, son esenciales para el buen funcionamiento de los organismos de los seres vivos. Para seguir ampliando el concepto, veamos el siguiente video. Existen 118 elementos químicos en la naturaleza, de los cuales 70 de ellos se encuentran formando todas las estructuras de los seres vivos. A estos 70 elementos presentes en los seres vivos se les llaman bioelementos. Los bioelementos se clasifican en tres grupos. Los bioelementos primarios son los elementos más abundantes en los seres vivos y representan el 96% de ellos, los cuales son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. El oxígeno es el elemento más abundante y todos ellos son indispensables para la formación de biomoléculas como son los carbohidratos, proteínas, lípidos, ADN, etc. Los bioelementos secundarios representan un 3.9% de un ser vivo, los cuales son magnesio, calcio, sodio, potasio y cloro. Y por último, los oligoelementos, a pesar que se encuentran en una menor cantidad que el resto de los bioelementos, representan un 0.1% en los seres vivos. Algunos ejemplos son hierro, manganeso, zinc, flúor, cobre, yodo, boro, silicio, vanadio, cobalto, selenio, litio, entre otros. Todos estos elementos, a pesar de encontrarse en cantidades muy bajas, siguen siendo muy importantes para los seres vivos. Por ejemplo, el hierro se encuentra en un 0.005% en el cuerpo. Si no tuviéramos hierro en los glóbulos rojos, simplemente no pudieran transportar el oxígeno a todas las células de nuestro cuerpo. Interesante, ¿no? Jóvenes, ahora es momento de saber cómo se clasifican los bioelementos de acuerdo a su cantidad en los organismos vivos. Los bioelementos se clasifican de acuerdo a su cantidad en los organismos vivos en tres tipos. El primero son los bioelementos primarios. Estos están presentes en una proporción de un 96% de los organismos vivos y los principales bioelementos presentes son el hidrógeno, el carbono, el oxígeno y el nitrógeno. Luego tenemos los bioelementos secundarios. Estos están en una proporción de un 3.9%. Y dentro de estos tenemos el calcio, el sodio, el fósforo, magnesio y cloro. Y finalmente los oligoelementos que están en una traza de 0.1%. Como se pueden dar cuenta, no están tan altos porque deben de estar compensados. En exceso hacen daño y
en carencia puede afectar la salud. Dentro de los oligoelementos están los metales como el hierro, el manganeso y el cobre. Ahora es momento de ver dónde en nuestra dieta balanceada de día a día podemos obtener estos bioelementos. Como les dije, los primarios son los mayoritarios y tienen una función de estructura. Un importante bioelemento es el carbono, que es indispensable en la composición química, estructura y el metabolismo de las células, en la fotosíntesis, respiración y transferencia de carbono entre seres vivos y en los flujos de carbono en la atmósfera, en el suelo y en los océanos de los ecosistemas. Como vemos, es un elemento súper importante porque compone la mayoría de las moléculas de la vida. Ahora veamos el hidrógeno, que es otro elemento indispensable en las cadenas hidrocarbonadas, aparte de formar parte de la molécula del agua. El hidrógeno junto con el carbono forman cadenas que sustentan moléculas, como es el caso de los carbohidratos, que más adelante los vamos a conocer. Ahora veamos el oxígeno, que forma parte de las moléculas tan indispensables como el agua que tomamos, el dióxido de carbono, entre otras. El nitrógeno, que es un elemento constitutivo de los aminoácidos y ácidos nucleicos, generalmente presente en forma amino. Es decir, el nitrógeno compone las estructuras de las proteínas. Tenemos el caso también del fósforo, que es necesario para la síntesis de ATP, que es el adenosindetritosfato, una molécula general para proporcionar energía en las reacciones bioquímicas que tienen lugar en los seres vivos. Y finalmente, el azufre, que es un componente estructural de proteínas mediante el establecimiento de enlaces disulfuro. Ahora es momento de conocer los bioelementos secundarios. Como su nombre lo indica, estos están presentes en una cantidad menor en los organismos. Vamos a ver en breve cuáles son los principales. Dentro de los bioelementos secundarios más importantes tenemos el calcio. Se encuentra comúnmente en la naturaleza formando carbonato cálcico, elemento fundamental en los esqueletos y caparazones de crustáceos, moluscos y muchos otros organismos vivos. Además, el calcio está implicado en los procesos de contracción muscular. En pantalla vemos una imagen con las principales fuentes de calcio en los alimentos. Tenemos la leche, el huevo y otras legumbres. Ahora conozcamos sobre el sodio. Junto con el potasio y el cloro abundan en el medio interno celular y son fundamentales para mantener la salinidad y el equilibrio de cargas eléctricas en la membrana plasmática. También desempeña un papel importante en la transmisión del impulso nervioso. La principal fuente de sodio en el organismo la obtenemos por la sal común o sal de mesa. Ahora pasamos al potasio, que está involucrado en la transmisión del impulso nervioso junto con el sodio. Este lo obtenemos en frutas y otras hortalizas, como es el caso del guineo, el aguacate, el brócoli, entre otros. Ahora veamos el magnesio. Aparece como cofactor de varias enzimas, formando parte de la clorofila. Vemos en pantalla los alimentos ricos en magnesio. Está la almendra, el aguacate y las semillas de pistacho. Finalmente tenemos el cloro, que mantiene la polaridad dentro de la célula y la permeabilidad de las membranas celulares, entre otras funciones. Como sabemos, cuando estamos deshidratados necesitamos una bebida que sea rica en estos elementos para que así no nos deshidratemos. Ahora vamos a conocer lo que son los oligoelementos.
como sabemos, están en proporciones de 0,1%. Estos tienen funciones importantes porque, como les dije, si tienen una carencia de estos elementos, vas a tener una enfermedad. Al igual que si están en demasía en el cuerpo, te pueden ocasionar daños. El principal elemento es el hierro, es un elemento esencial en la hemoglobina, que es la molécula que transporta el oxígeno en la sangre, y en los citocromos, que es una hemoproteína de la cadena respiratoria. Los alimentos ricos en hierro son el hígado y las lentejas. Ahora conozcamos otro bioelemento, el manganeso. Forma parte de diversas enzimas como la de superóxido dismutasa, que tiene una capacidad antioxidante. Otro caso de un oligoelemento es el cobre, que es un compuesto del pigmento hemocianina. Este pigmento es el que le da el color rojo a ciertos mariscos. Tenemos también el caso del zinc, que está involucrado en procesos de crecimiento, en la síntesis de insulina, que es la hormona que interviene en el aprovechamiento de los nutrientes, sobre todo los glúcidos, y en la defensa del sistema inmunitario. Alimentos ricos en zinc están las carnes magras, los mariscos, la espinaca, entre otros. Tenemos también el caso del flúor, que proporciona resistencia a nuestros huesos y dientes. El yodo, que es el elemento fundamental en la formación de la hormona tiroidea tiroxina, que esta aumenta la tasa de reacciones químicas en las células y ayuda a controlar el crecimiento y desarrollo. El boro, que es un elemento esencial en especies vegetales para el mantenimiento de la pared celular. El silicio, necesario en la formación del esqueleto y en la calcificación ósea. El cromo, que está involucrado en el metabolismo de azúcares y la introducción de la glucosa en las células. Otro elemento es el vanadio, esencial en ciertos organismos distintos al ser humano. El cobalto, que forma parte de la vitamina B12, que es necesaria para el buen funcionamiento del sistema nervioso. El selenio, que tiene como función antioxidante y es importante para el correcto funcionamiento muscular. El molibdeno interviene en la producción de ácido úrico, que es un ácido que produce el hígado y favorece el correcto funcionamiento de la xantino oxidasa, que es una enzima encargada del metabolismo del hierro. Y por último tenemos el estaño, que este beneficia al sistema inmunológico, es necesario para determinadas funciones eléctricas. Es decir, es un elemento súper importante en la composición de las neuronas. Chicos, habiendo conocido todos los bioelementos y sus diferentes clasificaciones, es momento de pasar a un nivel superior en la organización de la materia. ¿Sabías que la unión de varios elementos forman lo que son las biomoléculas y los principios inmediatos? Pues sí, te cuento. A nivel celular, la unión de varios bioelementos forman lo que son las biomoléculas y los principios inmediatos. Dentro de estos podemos mencionar las proteínas, los glúcidos, los lípidos, los ácidos nucleicos y las vitaminas. Para seguir aprendiendo sobre estos conceptos, vamos a ver el siguiente video a continuación. Presta atención y escribe en tu cuaderno lo más importante. Lo primero a tener en cuenta es que las biomoléculas orgánicas, a diferencia de las inorgánicas, están conformadas por un esqueleto de carbono e hidrógeno. La primera biomolécula que veremos son los carbohidratos, los que se componen principalmente de carbono, hidrógeno y oxígeno. Su unidad básica es el monosacárido, por ejemplo, la glucosa. La función biológica de esta biomolécula es la reserva de energía a corto plazo.
también cumple un importante rol estructural. Podemos encontrar carbohidratos en productos de origen animal, como la leche y sus derivados, y en productos de origen vegetal, como las legumbres, cereales, harinas, verduras y frutas. La segunda biomolécula corresponde a los lípidos, los que, además de carbono, hidrógeno y oxígeno, pueden contener nitrógeno y fósforo. En los lípidos saponificables, la unidad básica es el ácido graso. Una de sus funciones principales es entregar energía a largo plazo, ya que actúa como reserva energética. Además, cumplen funciones estructurales y de aislante térmico. Podemos encontrarlos en productos de origen animal, por ejemplo, en la manteca, y en productos de origen vegetal, como en las paltas, frutos secos y aceites. ¿Qué les ha parecido la cápsula hasta ahora? Todavía tenemos que mostrarles las proteínas y los ácidos nucleicos. Continuemos. Los elementos de las proteínas son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y el azufre. Su unidad básica es el aminoácido. Las proteínas cumplen diversas funciones: estructural, enzimática, hormonal, de defensa, de transporte, contráctil y energética. Las podemos encontrar en carnes rojas y blancas, lácteos, huevos, legumbres y frutos secos. Finalmente, los ácidos nucleicos se componen principalmente por los elementos carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Su unidad básica son los nucleótidos. La función biológica que tienen los ácidos nucleicos es almacenar y transmitir la información genética. Hay dos tipos de ácidos nucleicos: el ADN, que es el encargado de codificar la información genética guardando las características de los organismos, y el ARN, que decodifica el mensaje genético del ADN y lo traduce a proteínas. Jóvenes, ahora es momento de conocer a fondo cada tipo de biomoléculas y principios inmediatos. Es importante que te diga que estos son posibles separarse de acuerdo a diversos procesos físicos, entre los cuales están la filtración, la destilación, la centrifugación, evaporación, entre otras. Estos nos permiten separarlos en sus diferentes componentes de la materia viva sin alterar su estructura molecular. Tenemos en la imagen en pantalla varios alimentos donde podemos obtener estas biomoléculas o principios inmediatos. En el caso de los glúcidos, los podemos obtener mediante el pan y las frutas. Estos nos proporcionan energía rápida al organismo. También tenemos el caso de los lípidos y las proteínas. Es momento de que conozcamos a fondo cada uno. En la pantalla vemos el caso de los glúcidos. Estos están presentes principalmente en los carbohidratos, es decir, las pastas, los panes, los dulces y en menor proporción en otros alimentos como son los vegetales. Es importante que también mencionemos los lípidos, que tienen una función de dar energía a largo plazo y como almacenamiento de estas. La mayoría de los lípidos son grasas. Entre los principales alimentos que los podemos obtener están en las carnes magras, en los mariscos y en vegetales o frutas como el aguacate. Finalmente están las proteínas. Estas tienen una función importante porque le dan forma a la estructura celular y a su composición. Entre los principales alimentos que nos proporcionan proteínas están las carnes, los pescados, el huevo, la leche, entre otros. Una vez conocidos los principios inmediatos orgánicos, es momento de ver cuáles son los denominados principios inorgánicos. Dentro de estos se encuentran las sales y el agua. Como vemos aquí, entre los principales principios inmediatos está el agua y las sales minerales, sólidas o en disolución, que además en los seres vivos se encuentran presentes en la materia inorgánica.
A su vez, las biomoléculas pueden ser simples si están formadas por la unión de varios átomos de un elemento, por ejemplo, el oxígeno molecular, o compuestas cuando están compuestas por la combinación de átomos de elementos químicos diferentes, como es el caso del agua y la imagen en pantalla. Como sabemos, una molécula de agua está constituida por un átomo de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno. Jóvenes, para finalizar es importante que sepamos que las biomoléculas tienen funciones estructurales como ocurren con las proteínas, los lípidos y las sales minerales, y otras energéticas como es el caso de los glúcidos y los lípidos, o puede ser también catalizadora de reacciones, como es el caso de las enzimas, que son proteínas. Hemos llegado al fin de la clase del día de hoy, pero antes es importante que recapitulemos los procesos de clases que estuvimos viendo. En nuestra clase de hoy estuvimos hablando sobre los bioelementos y su clasificación en primarios, secundarios y oligoelementos. En nuestra próxima clase espero estés dispuesto a seguir aprendiendo y seguir aplicando los conocimientos adquiridos. Pero antes es importante que continúes lavándote las manos, el uso debido del cubrebocas y el distanciamiento físico. Será hasta una próxima ocasión. Hasta luego.